Victoria despertó antes del amanecer. La ciudad seguía dormida, pero en su interior todo era un caos. No había dormido más de 2 horas. El rostro de la joven del televisor seguía grabado en su mente, como tatuado en el interior de sus párpados. Ese collar, el maldito y bendito collar, colgaba del cuello de la camarera como un grito de esperanza que había esperado durante más de 2 décadas. Caminó por la habitación en silencio, descalza, con las manos temblorosas. Se sentía ridícula por estar así, conmocionada como una adolescente. Pero no era solo emoción, era miedo, miedo a equivocarse, miedo a tener razón, miedo a enfrentarse a la hija que nunca conoció y que podría odiarla por algo que nunca quiso hacer. Pasó toda la mañana preparándose, no como en las galas, ni en las reuniones de negocios, donde el mundo dependía de su decisión. Eligió ropa sencilla pero elegante, no quería intimidar, quería ser una mujer común y corriente. Bajó sola al taller y despidió al conductor. Condujo despacio por las calles de la ciudad, como quien se acerca al lugar de un accidente. Tenía la dirección del restaurante. La tenía al alcance de la mano, en el papel arrugado que no soltaba desde la noche anterior. Al llegar a la manzana, aparcó lejos. Necesitaba caminar. Necesitaba sentir el suelo. Cada paso parecía delatar su corazón acelerado. El restaurante era pequeño, casi discreto. Mesas de madera, servilletas de papel, olor a comida sencilla. Y allí estaba ella, detrás del mostrador, anudándose el delantal. Llevaba el pelo recogido de forma descuidada y le sonreía a una compañera, y entonces Victoria se quedó paralizada, porque allí, frente a ella, estaba la hija que había soñado encontrar durante 22 años, y era real, y lo era ahora. Victoria no entró de inmediato. Se quedó allí parada en la acera, fingiendo mirar su celular, el letrero, cualquier cosa que ocultara la desesperación que la invadía. Quería correr hacia Luciana, abrazarla, contárselo todo de una vez, pero sabía que no podía. No así, no sin precaución. Necesitaba verla, oírla, sentir su tono de voz, antes de destruir o reconstruir nada. Respiró hondo 5 veces antes de abrir la puerta. Una campanilla tintineó al entrar, captando la atención de todos, incluida la suya. Luciana levantó la vista y esbozó esa misma sonrisa automática de quien ve a decenas de personas al día. Dijo un «buenos días», ligero y amable, sin imaginar que esas 2 palabras caerían sobre Victoria como una avalancha. Era la primera vez que escuchaba la voz de su propia hija, la primera vez que la miraba a los ojos, sin pantallas, sin distancia. El tiempo pareció detenerse por unos segundos. Se sentó a la mesa del rincón, la más alejada. Luciana se acercó con su libreta en la mano. Le preguntó qué quería, y Victoria respondió algo. Ni siquiera recordaba lo que había pedido. Se le quebró un poco la voz, pero lo disimuló. Luciana era amable, rápida, eficiente. Tenía un carácter dulce pero cansado, como quien aprendió a valerse por sí mismo demasiado pronto. Y allí, tan cerca, Victoria volvió a ver el collar. El colgante de mariposa aún brillaba, viejo pero intacto. Por un momento creyó desmayarse. Se mordió el labio hasta que casi sangró, conteniendo las lágrimas que insistían en brotar. Su mano se deslizó discretamente hacia su bolso, donde llevaba una réplica idéntica, el otro collar, que nunca se había quitado del cuello, salvo aquel día, hacía 22 años, cuando decidió dejarle uno a su hija y quedarse con Síntese, el otro como promesa. Era el símbolo de lo que un día podría renacer, y ahora estaba allí, vivo, frente a ella. Victoria pasó los siguientes minutos en un estado de suspense. No podía tocar la comida ni recordar el sabor del agua. Solo observaba. Luciana se movía con agilidad por la sala, incluso cargando bandejas pesadas y respondiendo a las llamadas impacientes de los clientes. Había una fuerza silenciosa en ella.
No parecía alguien que esperara nada de nadie. Y quizás eso fue lo que más le dolió a Victoria, darse cuenta de que su hija había aprendido a vivir sin ella. Cuando Luciana volvió a pasar junto a su mesa, se armó de valor. Su voz salió baja, casi temblorosa. «Ese collar es hermoso. ¿Tiene alguna historia?» La pregunta quedó en el aire por un segundo. Luciana se detuvo, miró a Victoria más de cerca, como si solo entonces la hubiera visto de verdad. Su mano tocó instintivamente el colgante. Su expresión cambió. Se volvió un poco más cerrada, como si ese objeto fuera una puerta que dudaba en abrir. «Era de mi madre biológica», respondió simplemente. «Me lo dejó cuando nací. Es lo único que tengo de ella». Y entonces sonrió, pero no con los ojos. Era una sonrisa educada y resignada que ocultaba mucho. Victoria sintió que el suelo desaparecía. Tuvo que agarrarse al borde de la mesa para no mostrarlo. Su hija no lo sabía. Creció creyendo que la habían abandonado. No tenía ni idea de lo que había sucedido realmente. Y ahora estaba allí, al otro lado de la mesa, hablando del collar como si contara una historia lejana. Victoria quiso decirlo todo en ese momento. Quiso gritar que nunca quería dejarla, que la había buscado durante años, que la habían engañado, saboteado, traicionado. Pero su garganta no se lo permitió, y el miedo regresó. Miedo de que esta joven, con ojos tan parecidos a los suyos, no estuviera lista. O peor aún, de que nunca quisiera estarlo. Luciana recibió la llamada de otro cliente y se marchó, dejando a Victoria con el corazón hecho pedazos y el estómago hecho un nudo. Sostenía el collar que llevaba en el bolso, apretándolo entre los dedos como si eso pudiera evitar que se deshiciera. Había preparado tantos discursos en su cabeza, ensayado posibles reencuentros, imaginado reacciones, pero nada era como esto. Nunca había considerado que el momento sería tan breve, tan silencioso, tan lleno de un pasado no dicho. Observó cada detalle de Luciana, la forma en que jugaba con su cabello cuando estaba impaciente, la forma en que chasqueaba los dedos cuando estaba aburrida y la forma en que fruncía el ceño ligeramente cuando prestaba atención a alguien. Y en todos estos gestos, Victoria se reconoció a sí misma. Era como mirarse en un espejo roto, donde cada pieza revelaba una parte de ella que había quedado congelada en el tiempo. El restaurante empezó a llenarse. El movimiento alivió un poco la tensión interior de Victoria, quien intentó recomponerse, ajustando su postura y respirando hondo. Necesitaba mantenerla en calma, necesitaba pensar. Se levantó lentamente y fue a la caja. Luciana estaba allí anotando los pedidos. Al verla acercarse, le dedicó una breve sonrisa profesional y le preguntó si todo estaba bien. Victoria simplemente asintió. Sentía una urgencia que debía contener. Pagó la cuenta y dudó. Quería decir algo, dejar una pista, lo que fuera, pero no podía apresurarse. Así que, antes de irse, simplemente dijo: «Tienes una forma de ser muy hermosa». Luciana arqueó una ceja sorprendida. Le dio las gracias con una sonrisa sin comprender realmente y volvió a su trabajo. Victoria salió del restaurante con las manos sudorosas y la vista borrosa. Se detuvo en la acera y miró el cielo nublado. Nunca se había sentido tan fuerte y tan frágil a la vez. Había dado el primer paso, pero lo sabía, el camino sería largo. Esa noche, Victoria no fue directa a casa. Condujo sin rumbo durante horas, recorriendo avenidas que conocía de memoria, pero que ahora parecían diferentes. El rostro de Luciana aparecía en cada reflejo de la ventana, en cada semáforo en rojo, en cada peatón distraído. Detuvo el coche frente al mar, apagó el motor y guardó silencio. Lloró, no de forma contenida, como en las reuniones de la junta directiva cuando algo salía mal. Lloró como hacía tiempo que no lloraba, sin miedo a desfigurar su rostro, sin importarle quién la viera. Había demasiado dolor acumulado, demasiada culpa,
demasiado amor almacenado en un cuerpo que había aprendido a parecer inquebrantable. Llamar a alguien, pero se dio cuenta de que no había nadie que la comprendiera de verdad. Toda su vida había estado construida con muros. Solo entonces se dio cuenta de cuánto se había aislado. Y ahora, allí, frente al mar oscuro y embravecido, se sentía como una niña pequeña otra vez, perdida, tratando de encontrar el camino de regreso a algo que nunca tuvo realmente. Cuando por fin pudo respirar con normalidad, sacó su celular y abrió la galería. Había tomado una foto de Luciana a escondidas, borrosa, desenfocada, pero suficiente para capturar la esencia de ese momento. Miró la imagen como si intentara alcanzar lo que había al otro lado de la pantalla. Luego fue a su bloc de notas y escribió unas palabras. Algo sencillo, algo sincero. Era una especie de carta, aunque tal vez nunca fuera leída. Hoy te vi. Por primera vez te vi con mis ojos y no solo con mi corazón. Eres más de lo que imaginaba. Eres fuerte. Eres hermosa. Tienes mi ira en tus ojos y mi miedo escondido en tu sonrisa. No sabes quién soy, pero yo sé exactamente quién eres tú y estaré aquí. Siempre. Después de eso, guardó su celular y se quedó allí, sintiendo el viento frío. Por primera vez en muchos años, sintió que algo dentro de ella se había movido. Seguía siendo dolor, pero mezclado con una nueva esperanza. Al día siguiente, Victoria regresó al restaurante. Llegó a la misma hora y se sentó en la misma mesa. No quería parecer obsesionada, pero necesitaba estar allí. Era como si su silenciosa presencia fuera la única forma posible por ahora de decir «estoy aquí». Luciana la reconoció de lejos y pareció sorprendida de volver a verla, pero no mostró ninguna incomodidad. Simplemente se acercó con la misma profesionalidad y cortesía. «Buenos días de nuevo», dijo con una media sonrisa. Victoria le devolvió la sonrisa, pero no supo qué decir. Pidió un café y observó discretamente los movimientos de su hija. Poco a poco, empezó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Su mirada perdida en los descansos, su profundo suspiro antes de atender algunas mesas, cómo sus hombros cargaban con un cansancio que trascendía lo físico. Era soledad. No había nadie esperando a Luciana al final del día. Victoria estaba segura de ello, y esta constatación le dolió casi tanto como no haberla criado. Esta vez, Luciana inició una conversación. Comentó sobre el clima, sobre un cliente que había sido una molestia. Victoria escuchó con exagerada atención, intentando captar todo, incluso lo que no se decía. Quería absorber cada palabra, cada matiz. Se rió genuinamente cuando Luciana dijo algo gracioso y vio un breve destello de sorpresa en sus ojos, como si no hubiera esperado que alguien realmente la escuchara con interés. Cuando Luciana trajo la cuenta, dudó por un momento. «Pareces alguien que realmente escucha», dijo. «No sé por qué». Victoria sonrió con el corazón hecho pedazos. «Quizás porque realmente estoy escuchando», respondió sin pensar. Luciana asintió, pero sus ojos buscaron algo en el rostro de Victoria, como buscando una explicación. Todavía no había confianza, todavía había distancia, pero algo comenzaba a formarse allí. Algo pequeño, casi imperceptible, como una grieta en el muro que protege el corazón. Victoria volvió 2 veces más esa semana. Nunca insistió en hablar, nunca hizo preguntas invasivas. Simplemente se sentaba, pedía un café, a veces algo ligero para comer, y se quedaba allí, ocupando el mismo espacio que su hija. Y poco a poco, Luciana dejó de tratarla como una clienta más. Sus citas se alargaban, sus sonrisas eran menos automáticas. Empezaron a intercambiar pequeñas observaciones sobre su día, detalles banales que para Victoria significaban mucho. En una de esas visitas, Luciana se sentó unos minutos en su mesa. Estaba de descanso. Habló de sus planes de estudiar, tal vez volver a la escuela, tal vez conseguir otro trabajo. Dijo que no era fácil,
que la vida había sido dura desde que perdió a sus padres adoptivos. Eran sencillos, pero buenos. Me dieron lo que pudieron, dijo, removiendo su café con la mirada baja. Pero a veces me pregunto, ¿por qué mi verdadera madre no me quería? Debió de ser una persona terrible. Victoria contuvo la respiración. Le dolió como un puñetazo, pero no reaccionó. Él no pudo. Simplemente escuchó. Después de que Luciana regresara al trabajo, Victoria fue directa a casa. Se encerró en su habitación y se miró al espejo unos minutos. Lo que vio no fue la mujer poderosa que el mundo conocía. Era la joven de 20 y pocos años, frágil, llena de miedo, acorralada por su padre, obligada a renunciar a lo que más amaba. Por un momento quiso levantar el teléfono, llamar a Luciana y contarle todo, pero sabía que no era algo que hiciera por impulso. Ya les habían robado el tiempo una vez. Ahora todo tendría que suceder en el tiempo de su hija. Se sentó en su escritorio y cogió una de sus viejas cartas, las que escribía cada año, en el cumpleaños de Luciana, sin saber si alguna vez la leería. La leyó en voz alta. Las palabras temblaban, pero la sensación era completa. Decidió entonces empezar una nueva, una que lo contaría todo, una que dejaría en manos de Luciana cuando, y sí, estuviera lista. A la mañana siguiente, Victoria recibió una llamada inesperada. Al otro lado de la línea, una voz vacilante que reconoció de inmediato. Era Luciana. Casi se le paró el corazón. Las palabras fueron cortas, sencillas, pero cargadas de un inmenso significado. ¿Puedo verte? Necesito hablar. Victoria intentó disimular su emoción y dijo que sí, que tenía muchas ganas. Quedó en tomar un café en un lugar neutral, lejos del restaurante y de la casa que Luciana compartía con unos amigos. En los minutos previos al encuentro, Victoria se sintió vulnerable, como si todas las defensas que había construido durante décadas amenazaran con derrumbarse. Sabía que el camino no sería fácil, que las heridas aún estaban abiertas, que la ira y la desconfianza no desaparecerían solo porque ella lo deseara, pero también sabía que esta era la oportunidad que siempre había estado esperando. Cuando Luciana llegó, llevaba una chaqueta desgastada y los ojos un poco enrojecidos, quizá por las lágrimas recientes o por las noches sin dormir. Se sentaron una frente a la otra y el silencio se apoderó de ella por un instante que pareció durar horas. Victoria fue la primera en hablar. No se lo contó todo. No podía. Empezó despacio, hablando del collar, de la promesa que encerraba ese símbolo. Habló de su abuela, de cómo ese colgante representaba el renacimiento, la esperanza, el reencuentro que tanto anhelaba. Luciana escuchaba, inmóvil, absorbiendo cada palabra, dejando que el peso de las mismas recayera sobre sus hombros. Había desconfianza, sí, pero también algo nuevo, una curiosidad incómoda, un deseo tácito de comprender lo que hasta entonces parecía imposible. Victoria lo vio en sus ojos, la fisura que, con cuidado, podía transformarse en algo más grande. Tras ese encuentro, algo cambió, pero no de inmediato. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un silencio incómodo, una distancia que parecía crecer y disminuir a oleadas. Victoria esperaba mensajes, llamadas, cualquier señal de que Luciana quisiera más. Pero la joven no se puso en contacto. Era como si necesitara digerirlo todo sola, comprender qué lugar ocupaba ese reencuentro en su vida llena de dudas y tristezas. Victoria intentó no asfixiarse, no presionar, respetar el tiempo de su hija. Pero la espera la carcomía y la sensación de impotencia la consumía de una forma nueva y extraña. Al mismo tiempo que deseaba estar cerca, temía lo que pudiera pasar si era demasiado, si el rechazo era definitivo. En uno de esos días en que la soledad parecía estar en su apogeo, Victoria recibió una visita inesperada.
Armando Salvatierra, su exasesor, entró en la oficina como si nada hubiera pasado. Se respiraba una tensión insoportable. Victoria lo miró con una mezcla de ira contenida y tristeza. Sabía que él había sido el responsable de ocultar información sobre la búsqueda de su hija, saboteando su vida, su deseo más profundo. Sus palabras intentaron sonar como justificaciones vacías, pero Victoria no se dejó engañar. Despidió a Armando allí mismo, en ese preciso instante, ante sus ojos que intentaban ocultar su desdén. Fue un gesto simbólico, pero también necesario. Una ruptura definitiva con todo lo que había impedido que la verdad saliera a la luz. Sabía que de alguna manera eso también le hablaba a Luciana para demostrarle que no estaba sola en esta lucha. Tras el despido de Armando, Victoria sintió que se le quitaba un peso de encima, pero el dolor persistía. Sabía que, a pesar de la justicia de aquel acto, aún quedaba un largo camino por recorrer para reconstruir todo lo destruido por el silencio y las mentiras. Continuó visitando el restaurante, siempre a distancia, respetando el espacio de Luciana, sin forzar conversaciones ni reuniones. Poco a poco, notó que su hija comenzaba a acostumbrarse a su presencia, ya no con la mirada desconfiada, sino con cierta curiosidad contenida. Victoria lo percibía en los pequeños detalles: una sonrisa más abierta, una pregunta casual, un gesto que buscaba cercanía, aunque cauteloso. Luciana, por otro lado, estaba atravesando un torbellino. Quería comprender el significado de todo aquello, la presencia de aquella mujer que decía ser su madre, la historia del collar, la verdad oculta durante tantos años. Pero el dolor y la ira eran compañeros difíciles de dejar atrás. Creció creyendo que la habían abandonado y ahora tenía que lidiar con la idea de que todo había sido un juego de egoísmo y manipulación. Cada paso para reconstruir esa relación requería esfuerzo, valentía y vulnerabilidad, cosas que no les resultaban fáciles a ninguna de las dos. Aún así, había una semilla plantada, una esperanza que ni el tiempo ni la distancia podrían borrar. Victoria sabía que no podía apresurar nada. Cada momento con Luciana era un frágil paso adelante, un delicado equilibrio entre lo que se podía decir y lo que debía callarse. Así que empezó a llevarle pequeños regalos, cosas sencillas, un libro que creía que le gustaría a su hija, una barra de chocolate, a veces una flor que compraba por el camino. Cosas que parecían triviales, pero que para ellas eran puentes invisibles. Luciana aceptaba algunos de estos gestos con una mezcla de sorpresa y cautela, sin saber exactamente qué hacer con ellos, pero sin rechazarlos. Poco a poco, Victoria se dio cuenta de que estaba construyendo algo nuevo, un camino que nunca antes había tenido la oportunidad de recorrer, con paciencia y respeto. Un domingo por la tarde, después del trabajo, Victoria recibió un mensaje inesperado. Era una invitación de Luciana para ir a su casa, un lugar sencillo, pero lleno de recuerdos. El corazón de la mujer latía con fuerza, mezclando alegría, ansiedad y miedo. Sabía que esta invitación era una muestra de confianza, un verdadero paso hacia un acercamiento. Al llegar, vio que el lugar era modesto, con pocos muebles, algunas fotos esparcidas por la habitación y un aura de soledad y resistencia. Luciana estaba nerviosa, pero decidida. La conversación que mantuvieron fue dura, llena de preguntas, acusaciones veladas y también, poco a poco, sinceros intentos de entendimiento. Fue un encuentro que no borró el pasado, sino que comenzó a escribir un nuevo capítulo para ambas. En esa sencilla casa, Victoria sintió el peso de todos los años perdidos entre ellas. Luciana habló del abandono, de las noches de insomnio, preguntándose por qué la habían dejado atrás. También reveló el dolor de crecer sin respuestas, la dificultad de confiar en alguien que dice ser su madre después de tanto tiempo.
Victoria escuchó en silencio, con el corazón apesadumbrado, queriendo consolarla, pero sabiendo que no podía borrar la historia de su hija. Sus palabras fueron agudas, llenas de dolor, y Victoria sintió la verdad en ellas, como un puñetazo en el estómago. Intentó contener las lágrimas, pero no pudo cuando Luciana, casi en un susurro, le preguntó si ese collar era todo lo que quedaba del amor que le había prometido. Por un instante, el silencio, pesado y denso, dominó la habitación. Entonces Victoria se acercó, tomó con cuidado la mano de su hija y le habló con voz entrecortada. Le habló de su padre autoritario, de la cruel presión que la obligó a renunciar a su hija, de la lucha interna que tuvo que librar para seguir viviendo. Habló de las cartas sin enviar, de las noches en vela buscando a Luciana y del collar que nunca dejó de llevar como símbolo de esperanza. Fue una confesión cruda y directa, una verdadera entrega que tocó algo profundo en Luciana. No lo resolvieron todo, pero abrieron una puerta para que algún día pudieran intentar comprender y sanar lo que habían dejado atrás. En los días posteriores al encuentro, Victoria sintió una mezcla de alivio y temor. La conversación había sido intensa, y su hija parecía haber asimilado parte de la verdad, pero el camino hacia la reconciliación seguía siendo incierto. Victoria siguió visitando el restaurante, pero ahora los encuentros tenían un tono diferente. Ya no eran visitas silenciosas, sino pequeños diálogos, breves intercambios de palabras que comenzaban a forjar una nueva relación. Luciana se mostró más abierta, aunque aún cargaba con la resistencia de años de abandono y dudas. Fue un paso a la vez, y Victoria intentó no abrumar a su hija. Luciana, por otro lado, se sentía desgarrada. Su pasado de dolor y desconfianza aún le dolía, pero la presencia constante de su madre biológica comenzaba a llenar vacíos que ni siquiera sabía que existían. Hubo días en que se permitió imaginar cómo habría sido crecer con Victoria, cómo habría sido recibir ese abrazo que nunca recibió, pero también tenía miedo de decepcionarse, de volver a ser lastimada. Por eso evitaba entregarse por completo. Cada sonrisa que le dedicaba a Victoria era merecida, cada palabra que decía un esfuerzo. Era un delicado juego de confianza que debía jugarse con cuidado para que por fin esa herida pudiera empezar a sanar. Una tarde, Victoria encontró a Luciana sentada sola en una banca del parque, viendo caer las hojas. Decidió acercarse con calma, sin prisas, como quien comprende la necesidad del silencio. Se sentó a su lado y, por un instante, ninguna de las dos dijo nada. Ese espacio de quietud fue el primer diálogo que necesitaban sin palabras. Un reconocimiento silencioso de su dolor compartido. Cuando Luciana finalmente habló, su voz era baja, casi un susurro. Es extraño pensar que estuvisteis cerca todo este tiempo, pero ni siquiera lo sabía. Victoria asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Tenía tantas ganas de conocerte, pero siempre había algo que me lo impedía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frágiles, y fue entonces cuando ambas comprendieron que este encuentro, tan tardío, podría ser la oportunidad de reconstruirlo perdido. En los días siguientes, sus conversaciones se hicieron más frecuentes y sinceras. Victoria compartió historias de su juventud, las presiones de su familia, los momentos en que casi lo dejó todo. Luciana habló de su infancia, de la pérdida de sus padres adoptivos, de cómo eso la dejó devastada. Poco a poco, los muros que había construido a lo largo de los años comenzaron a derrumbarse. Victoria vio a su hija abrirse de una manera que nunca imaginó posible, y sintió que el collar de mariposa, símbolo de renacimiento, estaba cumpliendo su misión. No fue un final feliz inmediato, pero fue el comienzo de algo real, algo que debía construirse día tras día. Con el tiempo,
Victoria se dio cuenta de que su presencia constante, aunque silenciosa, ya no era suficiente. Necesitaba ser más directa, más sincera. Entonces decidió mostrarle a Luciana las cartas que había escrito a lo largo de los años. Esas cartas que había guardado, nunca enviadas, llenas de palabras que intentaban llenar un vacío imposible. Quedó en verse de nuevo, esta vez en casa de Luciana. La entrega de las cartas fue un momento emotivo. Luciana sostuvo esas páginas amarillentas, sintió el peso de esas palabras que hablaban de una madre que nunca se rindió, incluso cuando parecía imposible seguir buscando. Lloró, lloró como nunca antes. Fue el dolor que finalmente encontró una voz. Fue el amor que, durante tantos años, había estado atrapado en el silencio. Después de ese día, su relación empezó a perfilarse con mayor claridad. Ya no había necesidad de máscaras ni silencio. Sus conversaciones se hicieron más largas, sus risas más frecuentes, y sus heridas, poco a poco, comenzaron a disolverse con la verdad. Victoria no se convirtió en una madre perfecta, ni Luciana en una hija dispuesta a olvidarlo todo, pero juntas decidieron que podían intentarlo, que el collar de mariposa no era solo un símbolo, sino una promesa de renacimiento y un nuevo comienzo. Y en ese proceso ambas encontraron una fuerza que nunca imaginaron tener, la fuerza del amor que sobrevive, incluso cuando todo parece perdido. A pesar del progreso, hubo días en que el pasado insistía en llamar a la puerta. Victoria sentía el peso de las expectativas, la culpa y la añoranza, sentimientos que a veces la aplastaban en silencio. Sabía que para Luciana la herida era aún más profunda. Una noche, durante una conversación difícil, Luciana se desahogó, con lágrimas en los ojos, sobre el vacío que sentía por no haber crecido con su madre a su lado. Habló de la rabia que sentía por haber sido abandonada, de la confusión entre el amor y el abandono que llevaba en el pecho. Victoria le tomó la mano, sin palabras, porque ninguna palabra sería suficiente en ese momento. El solo hecho de estar allí, presente, parecía ser el único consuelo posible. Estos momentos de fragilidad, por dolorosos que fueran, también sirvieron para acercarlos. Victoria aprendió a escuchar sin intentar arreglar las cosas, a aceptar el silencio como parte del proceso y a comprender que el amor no borra las heridas al instante. Luciana, a su vez, descubrió que podía bajar un poco la guardia, que no necesitaba cargar sola con el peso del pasado. No fue un camino fácil ni lineal, pero finalmente se construyó un puente con honestidad y valentía, capaz de resistir tormentas y abrir espacio para un futuro que antes parecía imposible. Se acercaba el cumpleaños de Luciana, y Victoria estaba decidida a no dejar pasar el día en silencio, como había hecho tantos años atrás. No fue una sorpresa, sino un simple gesto, una pequeña fiesta en el restaurante, con amigos y compañeros de trabajo. Victoria ayudó con los preparativos, siempre con discreción, respetando los límites que Luciana imponía. Cuando la joven entró en la sala, se le llenaron los ojos de lágrimas al ver el esfuerzo y el cariño de su madre, quien por fin tuvo la oportunidad de estar presente. Fue un momento delicado, lleno de emociones contenidas, sonrisas, nerviosas y abrazos sinceros. No fue una celebración perfecta, pero fue real. Un comienzo. Ese día, entre conversaciones y risas, Victoria sintió la certeza de que todo lo vivido había valido la pena. El dolor que había cargado durante años no había desaparecido, pero había encontrado un espacio donde convivir con la esperanza. Luciana, a pesar de todas las incertidumbres, aceptó esta nueva etapa de su vida. No eran perfectas, pero estaban juntas, y en ese momento el collar de mariposas brilló con más fuerza que nunca, como si por fin hubiera cumplido su propósito de renacer en un amor reconstruido, paso a paso, con paciencia y verdad.
Con el paso de los meses, la relación entre Victoria y Luciana comenzó a consolidarse en una mezcla de cariño y cautela. Sus encuentros se hicieron más frecuentes y el silencio incómodo dio paso a conversaciones más abiertas. Incluso con la distancia que aún persistía, ambas sabían que su vínculo, antes invisible, comenzaba a tomar forma. Victoria aprendió a respetar el espacio de Luciana, sin exigir explicaciones ni demostraciones que su hija aún no estaba lista para dar. A su vez, Luciana sintió que podía confiar en alguien que, aunque fuera tarde, no la abandonaría. Fue entonces cuando Victoria decidió mostrarle a Luciana el viejo collar que siempre había conservado para ella. El collar de mariposa, símbolo de esperanza y reencuentro. Le contó la historia detrás de ese regalo, sobre las cartas nunca enviadas, las noches de insomnio que pasó buscando respuestas. Luciana sostuvo el collar con manos temblorosas, con lágrimas y sonrisas aflorando a sus ojos. En ese momento, las palabras sobraron. Ese pequeño objeto de oro simbolizaba todo lo que no habían experimentado, pero que aún podían construir juntas. Un renacimiento, un nuevo comienzo que aún conservaba las cicatrices del pasado, pero también la fuerza de la transformación. A pesar de todos los pasos dados, aún había días difíciles, momentos en los que el dolor del pasado les oprimía el pecho. Luciana tenía sus crisis, sus dudas sobre lo que quedaba de ese vínculo complejo. Victoria, a su vez, sentía la lucha constante entre su deseo de ser madre y el miedo a perderlo todo de nuevo. Uno de esos días, tras una conversación en silencio, Luciana se fue sin decir a dónde iba, dejando a Victoria sola en casa. Se sentó en el sofá, abrazó el collar y dejó correr las lágrimas. Fue el primer momento en que se permitió sentirlo todo sin intentar controlarlo. Reconoció incluso después de tanto tiempo, aún quedaba un camino por recorrer, y que estaba dispuesta a afrontarlo paso a paso con su hija. Poco después, Luciana regresó, sin muchas explicaciones, solo con una mirada que decía, «No me rindo». Se sentaron juntas. El silencio entre ellas ya no pesaba tanto. Victoria tomó la mano de su hija, y en ese simple gesto había más amor del que cualquier palabra pudiera expresar. Era el símbolo de su lucha, una lucha llena de fracasos, miedos y dolor, de esperanza y la voluntad de reconstruir. No fue un final feliz al uso, pero fue real, verdadero, hecho de pedazos rotos que, juntos, comenzaron a formar un nuevo comienzo. El reencuentro cambió la vida de Victoria de una forma que jamás imaginó. Antes, el mundo la veía como una mujer fría, poderosa e impenetrable. Ahora, quienes la conocían de verdad, conocían la profunda herida que cargaba, el amor silencioso que nunca dejó de existir. Poco a poco, dejó que su imagen de mujer inquebrantable diera paso a la vulnerabilidad. No como una debilidad, sino como parte esencial de la humanidad que había ocultado durante tantos años. Este cambio no se produjo de la noche a la mañana, ni fue fácil, pero fue real. Y fue el comienzo de una nueva historia para ambas. Luciana, a su vez, empezó a comprender que el pasado no tenía por qué definir su futuro, que el abandono, el dolor y la ira no debían ser muros infranqueables. Poco a poco, aceptó que la mujer que había aparecido de repente era su madre, con defectos, miedos y un amor tan intenso como el suyo. Aún tenían mucho que construir, aprender y perdonar. Pero su reencuentro les abrió una ventana a un mundo diferente. No había garantías, ni finales perfectos, solo la certeza de que, después de tantos años, un verdadero vínculo comenzaba a forjarse, y eso, en sí mismo, ya era un milagro. Poco a poco, Victoria y Luciana comenzaron a crear pequeños rituales que las unían de maneras sencillas, pero poderosas. Un café semanal en el restaurante donde todo empezó, una llamada telefónica a media tarde solo para escucharse,
un mensaje de buenas noches cuando el día era difícil. Estos gestos, que podrían parecer triviales para quienes no los conocían, tenían un profundo significado para ellas. Eran una prueba concreta de que lo estaban intentando, de que querían reconstruir lo que parecía perdido para siempre. Era un esfuerzo continuo, hecho de momentos imperfectos, pero lleno de sinceridad y esperanza. También hubo momentos que el silencio entre ellas era reconfortante, como si no necesitaran llenar cada espacio con palabras. Victoria sentía que, a pesar de las cicatrices, existía una conexión que trascendía el tiempo y las circunstancias. Luciana comenzaba a comprender que el amor de su madre no había sido una ausencia, sino una lucha que, durante muchos años, había sido invisible para ella. No había garantía de que el futuro fuera fácil, pero sí un deseo genuino de intentarlo, de conocerse y construir algo nuevo. Y en el fondo, ese era el mayor regalo que ambas podían desear. En uno de estos encuentros, Luciana trajo el collar de mariposa. Era el mismo que Victoria le había dejado tantos años atrás, ahora un poco desgastado por el tiempo, pero con el brillo que transmitía toda una historia. Se lo puso al cuello y la miró con una sonrisa tímida, casi una silenciosa petición de perdón y aceptación. Victoria le tomó la mano, sintiendo una emoción indescriptible. En ese momento, toda la distancia que los años habían impuesto pareció disminuir, y un vínculo invisible pero inquebrantable se formó entre ellas. El collar era más que un objeto, era la prueba de que el amor, incluso oculto, nunca desaparece del todo. Las semanas siguientes estuvieron llenas de pequeños pasos y grandes descubrimientos. Cada conversación, cada silencio, cada gesto cimentó una base sólida para que su relación floreciera. Victoria comprendió que no necesitaba ser perfecta, solo necesitaba ser auténtica. Luciana comprendió que podía permitirse sentir amor, incluso si ese amor venía acompañado de viejas heridas. Y así, con paciencia y valentía, madre e hija comenzaron a escribir un nuevo capítulo juntas, un capítulo marcado por la honestidad, el respeto y la esperanza. Un capítulo donde, por fin, el pasado y el presente podrían coexistir, no sin dolor, sino con la promesa de una transformación. Con el paso del tiempo, Victoria se dio cuenta de que el mayor reto no solo era reconstruir su relación con Luciana, sino también lidiar con su propio pasado, que tantas veces había intentado enterrar. Los fantasmas de la presión familiar, las mentiras de Armando y la pérdida de la hija que nunca pudo criar regresaban con fuerza, pero ahora los enfrentaba con fuerza. En sus conversaciones más íntimas, le confesó a Luciana lo sola que se había sentido en ese momento y cómo el miedo y la culpa la habían perseguido durante años. Esta vulnerabilidad le permitió a su hija ver en ella no solo a una empresaria fría, sino a una mujer real, con miedos, dudas y un inmenso deseo de arreglar lo que se había roto. Luciana, a su vez, comenzó a permitirse ver a Victoria desde una perspectiva diferente, no solo como la mujer que había sido arrebatada de su vida, sino como alguien que, a pesar de sus defectos, nunca había dejado de buscarla. Esta constatación no lo borró todo, pero abrió espacio para un amor más maduro y consciente. En momentos de silencio, compartían el peso del pasado, y en momentos de alegría, celebraban el reencuentro que parecía imposible. No había prisa ni garantías, solo la certeza de que algo en su interior había cambiado. Una transformación que el tiempo y el amor, aunque tarde, podían iniciar. Con el tiempo, Victoria y Luciana comenzaron a crear nuevos recuerdos, pequeñas rutinas que les brindaban consuelo y un sentido de pertenencia. Una cena sencilla, un paseo por el parque, una conversación sobre sueños y miedos que antes se habían mantenido ocultos en 1900. Silencio
Estos momentos, aunque discretos, tuvieron un profundo impacto, como si fueran piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaban a encajar. Victoria sintió que, a pesar de todos los años perdidos, aún había espacio para reconstruir un amor genuino, aunque marcado por las cicatrices. Luciana, a su vez, comenzó a comprender que la madre que conocía ahora era diferente de la mujer distante que imaginaba, más humana y vulnerable de lo que jamás hubiera imaginado. Una tarde tranquila, mientras caminaban juntas, Luciana se detuvo, miró a Victoria y le dijo: «Sabes, nunca imaginé que podría sentir esto, un amor tan difícil, pero tan real». Victoria tomó la mano de su hija, sintiendo que esas palabras resumían todo lo que ambas habían vivido y enfrentado. No había respuestas fáciles, ni un camino claro hacia adelante, pero había una verdad innegable. Su reencuentro no era el punto final, sino el comienzo de una profunda transformación, un renacimiento que, como la mariposa del collar, prometía cambios lentos pero inevitables. En los días siguientes, Victoria y Luciana siguieron encontrándose, con pasos cautelosos pero firmes. El pasado no desapareció, ni debía desaparecer. Formaba parte de sus historias, del dolor, de las decisiones forzadas, de las ausencias que marcaron sus vidas. Pero en ese delicado presente había algo más grande que todo eso, un deseo sincero de estar juntas, de comprenderse, incluso con todas sus imperfecciones. Fue el primer capítulo de una que, a pesar de todo, tenía el potencial de crecer y transformarse, como la mariposa que en su silencio simbolizaba la esperanza, el cambio y el renacimiento. Victoria sabía que jamás podría recuperar el tiempo perdido ni borrar las heridas que la vida y la familia le habían causado. Pero también sabía que, en ese reencuentro, había un alivio, una paz que no había sentido en años. Luciana, poco a poco, comprendió que el amor, incluso tardío y complicado, podía existir de formas inesperadas, y juntas, madre e hija, afrontaron el futuro con una mezcla de miedo y esperanza, conscientes de que lo que tenían era real, un nuevo comienzo, sincero y lleno de posibilidades, como la mariposa que nunca dejaba de brillar en sus corazones.